bienvenidos a los webinars que tenemos todos los jueves con Alumina. Queremos darles la bienvenida nuevamente a todos los asistentes, a todos los arquitectos, constructores, a nuestros clientes, los transformadores del aluminio en Colombia. Muy bienvenidos. Muchas gracias por asistir como todos los jueves. Hoy tenemos nuevamente un webinar de un tema muy importante y es las tendencias, que una de las tendencias que tenemos a nivel internacional acerca de las edificaciones sostenibles y de eficiencia energética y demás. Hoy vamos a tener un expositor muy interesante, ya van a conocerlos. Antes de empezar, quiero contarles que tenemos algunas reglas, como siempre, para los webinars. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas a través de, en la parte derecha de sus pantallas, ustedes van a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas. Allí pueden escribir sus preguntas en cualquier momento de la charla. A medida que ustedes las tengan, las pueden ir haciendo en vivo. Nosotros al final de la charla vamos a dejar un tiempo con los expositores para responderlas. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Más adelante, ahí también en la sección de preguntas y respuestas van a encontrar un vínculo para que ustedes puedan hacer clic allí, se suscriben, activan la campanita y cada vez que nosotros colguemos contenido como el webinar del día de hoy, que es relevante para ustedes, les va a llegar una notificación. Adicionalmente, también quiero invitarlos todos estos últimos jueves de este año. Vamos a tener webinars hasta el 10 de diciembre. Vamos a tener temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre el plan de ordenamiento territorial en Bogotá. Vamos a hablar sobre un proyecto icónico en Medellín, que es el proyecto FIC A5. Vamos a hablar con Camacol acerca de los prospectos económicos en el área de la construcción para el 2021, que con eso vamos a terminar. Así que vamos a tener temas muy interesantes. Nuevamente les damos la bienvenida. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente del Passive House, qué es el Passive House y además cómo en ese Passive House se deben especificar las ventanas. Vamos a tener un conversatorio muy interesante con dos expositores hoy. Para empezar, pues me presento, mi nombre es Gabriel Cubillos, yo soy arquitecto de profesión y vocación y hoy nos va a acompañar el arquitecto Jairo Posada, quien es magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética y es el primer diseñador certificado en Passive House en Colombia. Además de ser hoy en día miembro del Instituto Latinoamericano del Passive House, que nos va a estar acompañando, hablándonos de este tema. También va a estar el arquitecto estructural José Sosa. Él es panameño, también tiene un máster en sostenibilidad urbana de la City University of New York y es consultor certificado al estándar Passive House. También hoy en día hace parte o es miembro del Instituto Latinoamericano del Passive House. Hoy van a estar con nosotros. Antes de darles la palabra a ellos, quisiera hablarles un poco acerca de la compañía de Alumina, quien nos reúne el día de hoy. Contarles que Alumina es una compañía que lleva más de 60 años en el mercado de capital 100% colombiano, pero que funciona como una multinacional. Alumina migró de ser una proveedora de perfiles y láminas de aluminio a transformar el aluminio en soluciones innovadoras para cada uno de los sectores de la industria que nosotros atendemos. Específicamente hoy en día nos reúne la industria de la construcción, así que nuestras soluciones innovadoras las queremos poner al alcance de todos los arquitectos, constructores, diseñadores y demás. Estamos ubicados en dos plantas de producción, una en Medellín, otra en Cali. Tenemos oficinas comerciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Tenemos nuestra filial en Miami y una filial en Quito. A través de estas oficinas, como ustedes pueden ver en el mapa, atendemos toda Colombia completamente, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Tenemos más de 600 clientes, tenemos más de 1000 colaboradores al interior de la compañía. Nuevamente, somos una compañía colombiana y hacemos parte de este movimiento que se ha creado alrededor de la industria colombiana de compra lo nuestro, apoya lo colombiano. Digamos que hacemos parte de estas industrias que queremos promover que el uso de productos que se manufacturen y se compren aquí en Colombia. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí quisiera darles la palabra a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos entonces, como les decía, al arquitecto Jairo Posada y al arquitecto José Sosa. Quisiera darles la palabra. Muchísimas gracias por asistir y muy bienvenidos. El público es de ustedes. Bueno, gracias Gabriel y muchas gracias por la invitación a Alumina
y en conjunto con Acolvice, nosotros somos del Instituto Latinoamericano Passive House, en el cual nuestra tarea es difundir, promocionar, formar profesionales y apoyar el desarrollo de Passive House en Latinoamérica, en donde hemos llegado a gran parte de los países de toda Latinoamérica y estamos en contacto tanto en la industria, con la academia, con las instituciones de cada país para poder lograr nuestros objetivos en común y poder seguir avanzando. Entonces, hoy les voy a hacer la presentación, una muy breve presentación de qué es Passive House y cómo funciona. Y luego José les va a hablar un poco más sobre ventanas. Entonces, la presentación se compone por 4 partes. Primero, qué es Passive House, luego principios básicos, luego criterios de certificación y por último, edificios de consumo energético casi nulo y su relación con el estándar Passive House. El estándar Passive House. Una casa pasiva es un edificio en el que el confort térmico puede garantizarse por sí solo mediante el calentamiento continuo del caudal de aire fresco necesario para conseguir una calidad óptima del aire sin necesidad de utilizar aire de circulación adicional. El estándar Passive House nace a finales de los años 80 y en 1991 se construye la primera vivienda Passive House, la cual ha demostrado su buen funcionamiento durante los años, lo sigue demostrando mediante monitorización y además ya hay proyectos, hay miles de proyectos realizados alrededor del mundo demostrando que funciona para las distintas zonas climatológicas. El estándar Passive House se basa en 5 principios básicos, cuál es el aislamiento térmico, ventanas de altas prestaciones, ventilación con recuperación de calor, estanquidad al paso del aire o hermeticidad al paso del aire y diseño libre de puentes térmicos. De esos 5 criterios, decimos que hay un criterio 0, que sería el diseño bioclimático con criterios de bioclimática, que es muy importante para que una vivienda pueda llegar a tener este funcionamiento. Y hablamos de un criterio 6, que es para climas cálidos y templados, que vendría a ser protecciones solares, que sin ello sería imposible lograr en estos climas templados y cálidos el funcionamiento adecuado de una vivienda Passive House. En esta imagen del Instituto Passive House podemos ver la diferencia entre un sistema pasivo y un sistema activo, en donde tenemos primero una tetera y luego una cafetera. La tetera, que es aislada, es más hermética, conserva el calor sin necesidad de estar encendida todo el tiempo, y como vemos en la imagen termográfica, los colores no varían tanto, no tiene tanta diferencial de temperatura y no sube tanto la temperatura en la zona en que está más caliente, al contrario de lo que pasa en la cafetera, en donde vemos que llega a altas temperaturas y esto significa que tenemos gran pérdida energéticas por esta zona y mantiene el calor mediante la energía, necesita estar encendida para mantenerse caliente. Entonces, el aislamiento térmico continuo, la regla del rotulador. La regla del rotulador consiste que en nuestros planos, plantas o cortes, deberíamos poder tener un aislamiento térmico continuo. Este aislamiento térmico, pues a lo mejor, si entramos al detalle, podría ser que en algunos puntos haya que resolverlo de alguna manera, pero en general, al ver un plano, el aislamiento debería ser continuo alrededor de toda la envolvente. Luego tenemos las ventanas de altas prestaciones.
Para el estándar Passive House es muy importante y bueno, ya según el clima se especifican las ventanas, pero tenemos unas ventanas que tienen que tener ruptura de puentes térmicos, que tienen que tener unas cámaras para mejorar su funcionamiento térmico. Tenemos perfiles, en este caso vemos un triple vidriado, pero podría ser doble dependiendo del clima y en algunos casos con aire al interior o con gases nobles también dependiendo de lo que se requiera, y un separador que tiene que también ser aislante para completar el funcionamiento de la ventana. Luego está la ventilación con recuperación de calor, en donde consiste que el aire frío que entra a nuestra estancia se llega a ese intercambiador de calor y recupera calor del aire que está al interior de la vivienda. Este aire sale, pierde ese calor y sale frío, y el aire que viene del exterior recupera la temperatura y entra más caliente. Uno de los beneficios de tener este intercambiador de calor es que podemos tener una ventilación constante sin tener flujos de aire menores o mayores como los podríamos tener con la ventilación natural por ventanas, y además un aire filtrado. Luego tenemos la estanquidad al paso del aire. Como vemos en la imagen, también es necesario que sea continua, si no vamos a tener pérdidas energéticas por los puntos en donde no lo resolvamos. Y aquí en la imagen vemos que se señalan algunos puntos críticos o puntos claves en los que habría que resolver, ya entrando al detalle, que pueden ser las ventanas, las uniones con la estructura, las esquinas, que pues sería importante revisarlos ya en el diseño de una Passive House. Luego tenemos el diseño libre de puentes térmicos, en donde un puente térmico funciona similar a como sería si tenemos una bolsa que contiene agua y le abrimos un agujero. Por este agujero se va a perder toda el agua, se va a ir saliendo. Lo mismo sucede en una edificación, en donde si tenemos un puente térmico, que es la zona débil de esta envolvente térmica, vamos a tener grandes pérdidas energéticas o una transferencia de calor mayor, en donde por aquí se nos va a calentar nuestro espacio o se nos va a enfriar nuestro espacio. Entonces, como vemos, tenemos un aislamiento térmico que muchas veces es interrumpido por la estructura. Esa estructura tiene una mayor conductividad térmica, en donde se pierde toda la energía. Entonces la idea es poder resolver esto mediante el diseño para no tener estos problemas luego en nuestra construcción. Los criterios de Passive House. Passive House tiene como primer criterio una demanda de calefacción de 15 kWh metro cuadrado año, y como criterio alternativo una carga de calefacción, que sería el dimensionamiento de este equipo para calefactar, de 10 watts metro cuadrado, menor o igual a 10 watt metro cuadrado. Luego, para refrigerar, tenemos una demanda de refrigeración menor o igual a 15 kilowatt metro cuadrado, más dependiendo en climas húmedos, una contribución energética para deshumidificación. Y como criterios alternativos tenemos una carga de refrigeración menor o igual a 10 kilowatt metro cuadrado, o también en climas cálidos húmedos este criterio de 15 kilowatt hora metro cuadrado año. En caso de no ser posible, podemos tener un valor variable, y esto es específicamente para climas cálidos húmedos. Luego, en cuanto a hermeticidad,
necesitamos realizar un ensayo de presión a 50 pascales. Este ensayo se llama blower door y en el cual tenemos que tener una condición de tener 0,6 o menos renovaciones aire-hora en nuestra estancia. Entonces, con estos criterios que les nombraba anteriormente, más una energía primaria al interior que no supere los 100 kilowatts hora metro cuadrado año, tendríamos un Passive House Classic, y luego para acceder a la certificación Plus y Premium necesitaríamos de energía primaria renovable en nuestra edificación. También Passive House tiene una certificación que se denomina EnerPhit, que es para edificios existentes. Esta certificación puede hacerse en base a componentes y estos requisitos son más fáciles de cumplir que la certificación Passive House, debido a que un edificio existente tiene previamente definidos criterios como la orientación, o no puede tener desde el diseño soluciones para tener sombreamientos o distintas situaciones que pueden estar sujetas al edificio ya construido, y por eso tenemos esta certificación, pudiendo también certificar si se lograra un edificio existente con la certificación Passive House Classic. Y para finalizar, están los edificios denominados de consumo casi nulo, en donde la normativa europea dice que cada país tiene que definir los criterios para que un edificio sea denominado de consumo energético casi nulo. En Europa esta definición se demora bastante en muchos países, y lo que sucede es que como Passive House energéticamente es el estándar más eficiente, pues muchos edificios empiezan a adoptar este estándar para su funcionamiento. Entonces, la directiva europea dice que todos los edificios de nueva planta públicos para el 31 de diciembre de 2018 debían ser ENCEP, de consumo energético casi nulo, y que todos los edificios, ya sean públicos o privados, para el 31 de diciembre del 2020 deben ser edificios de consumo casi nulo. Con un edificio certificado Passive House estamos seguros de que el edificio va a tener una muy alta eficiencia y va a cumplir con los requisitos de ENCEP, en algunos casos requiriendo, además de esto, energía primaria renovable, que pues ya sería como algo adicional. Y con esto le cedo la palabra a José, que nos va a hablar sobre ventanas. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación a la gente de Alumina, Colvice. Mi nombre es José Sosa, soy arquitecto panameño. Actualmente estoy residiendo en Nueva York, donde estoy trabajando y aprendiendo mucho más acerca de Passive House y sobre ventanas de altas prestaciones. Y bueno, hoy tengo el agrado de traer todo lo que he aprendido hasta el día de hoy a todo el público latinoamericano, y creo que va a abrir los ojos de muchas personas, y creo que nos va a ayudar también a empezar a ver de una manera diferente cómo diseñamos y cómo empezamos a hacer mejores construcciones, independiente del clima donde estemos. Bueno, yo quería comenzar con el comentario, ¿no? Que vinimos de un hueco en la pared a una superficie sólida transparente, que es algo, a mi parecer, algo mágico, ¿no? Tienes una superficie sólida que te permite ver a través. Es como tener rayos X, ¿no? En la imagen a la izquierda tenemos una construcción en el puerto de Portobelo, en Colón, Panamá. Una edificación del tiempo de la colonia, ¿no?
Antes lo que se quería era únicamente tener un espacio para tener una vista limitada de lo que estaba pasando afuera y pequeña para evitar perder o ganar mucho calor dependiendo de cómo estuvieran los climas en ese momento. Y la imagen a la derecha ya es una foto de una ventana más moderna. Siguiente. Esta foto es el Casco Viejo en Panamá. Seguimos con la evolución, ¿no? Igual la arquitectura colonial de 1500, 1600, si mal no recuerdo. Ya se están viendo ventanas un poco más abiertas, básicamente muy, muy abiertas, ¿no? Teníamos estas grandes puertas de madera o ventanas con celosía, muy utilizadas en la área mediterránea para maximizar la cantidad de aire que se podía, para empezar a ventilar los espacios interiores. Siguiente. Luego, ya una construcción más moderna. Esta foto la traje a colación porque es una foto que, por lo menos a mi parecer, va a resonar bastante en diferentes países de Latinoamérica, en Centroamérica y también en Sudamérica. Una construcción estándar de bloques de concreto con techo de zinc y, como se pueden ver, son, por lo menos en mi caso, ventanas de celosía. Estas ventanas están muy utilizadas al inicio del siglo XX porque obviamente permitían el paso controlado de ventilación y dirigiendo la ventilación. Pero, como se pueden ver, son unas ventanas bastante básicas, es únicamente vidrio con marcos de metal que están básicamente pegadas a las paredes de madera. Ya veremos cómo esto afecta entonces el desempeño energético y el confort de la edificación. Siguiente. Sí, es que no estoy controlando la presentación, así que estamos en un esfuerzo en equipo. Y bueno, aquí ya una foto de la ciudad de Panamá, donde podemos ver el avance tecnológico que se ha tenido hasta el día de hoy, con no únicamente en la edificación, pero también en los sistemas vidriados. Por lo menos en mi país, es un país donde la gente está abrazando bastante el diseño internacional, el diseño moderno, ¿no? Donde tenemos estas torres de vidrio, o generalmente torres, donde la mayoría de la fachada es vidrio. Tienes una pared de vidrio en vez de una pared de concreto. Esto, si bien se puede ver arquitectónicamente bonito, no es una de las mejores maneras de diseñar para un clima tropical, especialmente si no se toma en cuenta la dirección hacia donde está viendo el edificio, ¿no? Dependiendo de cuánto calor vas a absorber por la incidencia solar. Siguiente. Aquí, bueno, entonces hago la pregunta, ¿no? La función sigue a la forma. Generalmente en este tipo de proyectos lo que gana es más que nada el poder, digo yo, el poder económico y el poder del ego de los arquitectos. Si bien sabemos, somos personas que queremos tratar de traer nuestra visión a la forma material y eso lo haremos de la manera más que mejor se pueda, ¿no? Pero muchas veces tenemos la ignorancia de cómo esta frivolidad que podemos tener, por ponerlo en una palabra no tan bonita, ¿no? Afecta entonces la función general y a largo plazo del edificio. También estamos afectando cómo se sienten las personas dentro de este edificio, gasto energético y obviamente cómo estamos afectando, últimamente cómo estamos afectando al clima, que definitivamente somos parte del problema, una gran parte del problema, porque la manera que diseñamos afecta entonces la cantidad de combustible que se utiliza para enfriar el edificio, la cantidad de combustible o la cantidad de CO2 que se va a desprender para poder iluminar y acondicionarlo. Y bueno, ni hablar de los efectos psicológicos que se le dan a las personas, ¿no? Dale, continúa. Luego, los objetivos más claros, obviamente, las superficies acristaladas, ¿no? Son permitir el paso de la luz natural, permitir vistas hacia el exterior, ventilar espacios interiores, detener el viento y el agua. Pero tenemos que continuar y lo que no está tan presente cuando diseñamos es que también tenemos que asegurarnos de reducir la ganancia o pérdida de calor por transmisión. Esto tiene que ver con lo que comentó Jairo en los puentes termales y en el diseño de la fachada sellada herméticamente con aislamiento. Tenemos que reducir la ganancia y pérdida de calor por radiación solar.
y reducir el ruido del exterior. Continúo. Bueno, aquí, continuando, ¿no?, con el tema arquitectónico, vemos 4 edificios diferentes. Todos estos edificios han sido construidos al estándar Passive House. Todos tienen ventanas de altas prestaciones, todos tienen roturas de puentes termales y tienen alto aislamiento. Están en diferentes lugares del mundo, en diferentes climas, y como pueden ver en la foto superior derecha, una construcción pasiva, una construcción de alto rendimiento, no es únicamente para un edificio moderno. Esto se puede aplicar para remodelaciones y para cualquier tipo de edificio que uno esté diseñando. Continuamos. Así que, ¿cómo está construida una ventana convencional? Bueno, como todos sabemos, una ventana convencional, por lo menos en mi experiencia en Panamá, que fue hace ya 6 años, ¿no? Han sido ventanas bastante sencillas, con marcos delgados, marcos de un solo material, marcos con poco espesor, y obviamente los vidrios que se utilizan es un solo paño de vidrio, o sea que no existe un tipo de aislación que se pueda atribuir al vidrio, y tampoco no hay ningún tipo de quiebre térmico, lo cual conversaré un poco más adelante. Continuamos. Estas son unas ventanas ya un poco más modernas, son unas ventanas que ya tienen un poco más de, digamos que de fuerza, de carácter, ¿no? Tienen un perfil un poco más grueso, tienen ya varios componentes más, tienen algunas cámaras, digamos que de aire, por la manera en que están construidas. Grandemente son ventanas que están construidas hasta la mitad, o sea, le faltan un par de componentes para llegar a ser una ventana de altas prestaciones y una ventana que nos va a atribuir a todo el aislamiento y a todos los otros componentes que estaba conversando anteriormente. Como podemos ver aquí, tenemos una ventana corrediza a la derecha y una ventana abatible a la izquierda. Ambas tienen doble vidrio, que eso es un buen upgrade. Eso es algo que se debe estar viendo en cualquier tipo en un clima cálido y húmedo, inclusive cálido y húmedo como el de Panamá, porque aquí entonces ya tenemos, vamos a decir, una protección más de perder nuestro aire, en el caso de Panamá o el caso de Latinoamérica cálido, el aire frío que tenemos adentro. Como perdemos el aire acondicionado, queremos mantener ese aire por la mayor cantidad de tiempo posible y evitar perderlo hacia afuera por la diferencia de calor. Ahora, el problema que tenemos en este tipo de construcción es que estos marcos, si se pueden dar cuenta, son un solo cuerpo de metal. Si bien vemos que tienen sus sellos, los sellos funcionan para la hermeticidad, ese es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta, a excepción de la ventana de la derecha, ¿no?, que tiene únicamente los brush, que es para deslizarse. Eso en realidad no da ningún tipo de protección con el aire o sonido o agua. ¿Continuamos? Y bueno, construcción de siempre, construcción ineficiente, ¿no? Aquí tenemos vamos a decir que el rey de los sistemas vidriados en todas las ciudades que están tratando de llegar a ser una ciudad moderna, ¿no? Tenemos nuestras torres de vidrio con sistemas de perfiles de aluminio y vidrio. Esto, o sea, no tiene nada de malo, quiero hacer la aclaración, no tiene nada de malo diseñar de la manera que lo hacemos. Lo único que tenemos es que aprender estos conceptos y entender cómo, obviamente, utilizarlos. Este perfil, como se puede ver, es un solo perfil de aluminio que está apernado a la losa de concreto. O sea, aquí tenemos un puente termal inmenso, y luego el vidrio con aislante es básicamente nulo, porque al final toda la transmisión de calor es por la incidencia de los rayos solares. Así que en realidad básicamente estamos creando un radiador de calor, que cuando el sistema esté aclimatado en el interior, va a perder todo ese clima muy rápidamente hacia el exterior, que está con un clima más cálido. Quiero recalcar que estoy hablando de climas cálidos y cálidos húmedos cuando comento el ejemplo.
Siguiente. Y bueno, todo esto nos conlleva a tener obviamente las patologías en los edificios. Y creo que todos estamos muy anuentes de estos problemas ya cuando el edificio está en funcionamiento, ¿no? Al prender el aire acondicionado, nos pasa lo que está a la izquierda, ¿no? Tenemos condensación en la superficie vidriada, se empieza a crear moho por esta condensación y incremento del agua, incremento de la humedad dentro de la cavidad de la pared y la ventana. Y bueno, también tenemos infiltración, pérdida de aire por la conexión de la ventana. Y bueno, a la derecha ya esto sucede por las lluvias torrenciales que podemos experimentar en nuestra área caribeña, ¿no? Infiltración de agua, daños a la estructura y los acabados por esa infiltración de agua, daños a la ventana por uso y asentamiento del edificio. Esto ya tiene que ver con la parte estructural y esto también lo voy a tratar de tocar rápidamente en la siguiente sección. Siguiente. Y bueno, aquí al final lo que quiero tratar de demostrar es que se debe ver lo invisible. Jairo comentó al inicio los puentes termales y la manera de verificar si tienes puentes termales o no es utilizando una cámara de imagen térmica. Como pueden ver, a la derecha tenemos un wood frame y un steel frame, que son marcos de madera, o vamos a decir que pared con studs de madera o studs de metal. Y como pueden ver, las líneas termales salen rápidamente en cada una de las conexiones. Ese es un puente termal. Y en la imagen de la derecha se puede ver que a través de la ventana, por tener un solo vidrio o dos paños de vidrio en un clima muy frío, muy caliente, están viendo que todo se está perdiendo por el sistema vidriado. Aquí, si pones el siguiente, tengo creo que una nota. Si es una pérdida masiva de energía en la superficie vidriada, y también se pueden ver los diferentes colores donde hay diferencia de temperatura. En una foto que va a salir más adelante va a haber una relación un poco más específica de qué es una passive house versus una casa normal. Así que, ¿cómo está construida la ventana de altas prestaciones? Únicamente quiero pasar rápido aquí. Algo que creo que no se comentó al inicio es que cuando uno está diseñando Passive House, uno empieza a tomar en cuenta los valores de resistencia y valores de transmitancia de los materiales. El valor R, que es la resistencia de un material a la transmisión de calor, el metro cuadrado Kelvin por watts. Y luego el valor U, que es el que nos debe importar más a nosotros cuando estamos viendo ventanas, es el inverso del valor R y se define como la energía intercambiada por transmisión a través de un sistema constructivo no homogéneo. Eso tiene que ver con la ventana, tiene que ver mucho con la ventana, porque la ventana son varios materiales que están construidos y que están creando entonces esta superficie que se va a colocar en la pared. Continúa. Como podemos ver, estos perfiles de ventanas de altas prestaciones ya tienen una dimensión más masiva. Tenemos a la izquierda un perfil de UPVC, en el medio un perfil de madera y a la derecha un perfil de aluminio. Todos estos son perfiles que se pueden utilizar en diseño Passive House o diseño de altas prestaciones porque tienen rotura termal o el material utilizado tiene una alta resistencia térmica. Cabe recalcar que los materiales, obviamente, hablando de la sostenibilidad, uno también tiene que tener en cuenta qué tipo de materiales funciona mejor para su edificio, ¿no? Si uno está buscando una certificación LEED, una certificación Living Building Challenge o WELL, uno también tiene que tomar en cuenta cómo el ciclo de vida afecta a la edificación y a la certificación que se está buscando. Mi experiencia personal es en ventanas de madera y un poco en las de UPVC, pero como comento, todas funcionan bien para diseños de Passive House o de alto rendimiento. Creo que no tengo una imagen de esta, así que lo voy a comentar en esta slide. En el perfil de aluminio en la derecha, si se puede ver claro, ahí tiene un perfil de aluminio en la parte exterior y en la parte interior, pero en el medio se ve un perfil negro
ese perfil es un rotor, es una ruptura termal que se le pone al marco. En vez de ser como lo que vimos anteriormente, un solo cuerpo de aluminio, aquí tenemos dos cuerpos de aluminio que están conectados con un rotor termal. En la de UPVC a la izquierda es un solo material, pero el UPVC tiene una resistencia térmica, vamos a decir que baja, bueno, alta, disculpen. Así que funcionaría dependiendo de el grosor para reducir vamos a decir, reducir la transmitancia térmica que pueda haber en la construcción. Y bueno, la madera es la que mejor tiene resistencia térmica, así que debería ser una de las componentes más fáciles de pensar para un edificio, independientemente del clima. Continuando. Aquí quería presentarles únicamente los sellos que uno va generalmente a tener en cuenta cuando estás viendo perfiles con eficiencia energética. Si le das clic al siguiente, creo que sale ahí. Aquí se pueden ver los 3 sellos generalmente que se encuentran generalmente en un marco de altas prestaciones. Esto es independiente de los materiales, muy generalmente hablando. Los 3 sellos funcionan más que nada para evitar el ingreso de agua, para evitar el ingreso de aire y de alguna manera para romper ese puente termal que pueda existir entre los dos materiales, ¿no? Esto es hablando de ventanas operables. Y los 2 círculos de arriba te están mostrando entonces el sello que tienes entre el marco de la ventana y el vidrio insulado. Bueno, continuando con los marcos y sellos, otra de las bondades que tiene esto es que se puede suprimir el sonido, ya que tienes un sello hermético y tienes una construcción bastante gruesa, lo cual trae mucha comodidad a la parte interior. Cuando uno está en un edificio Passive House, un edificio con este tipo de construcción, uno siente una paz increíble, eso lo he experimentado, y eso indirectamente contribuye con el bienestar de las personas, ¿no? ¿Quién no quiere estar en una oficina donde no tiene que estar escuchando los pitos y las sirenas y todo lo que está pasando en la ciudad? O sea, y igual en su casa también, ¿no? ¿Quién no quiere estar en la casa sin tener que escuchar al vecino con la música o al perro ladrando a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Siguiente. Y bueno, esta es una de las partes más importantes, que creo que es la que no tenemos muy en cuenta generalmente en Latinoamérica, que es el sistema vidriado con aislante. Como comentó Jairo, dependiendo del clima, uno puede utilizar doble o triple vidrio. Cabe recalcar que este sistema vidriado es un componente en sí que tiene que estar, vamos a decir que diseñado entre el arquitecto y el fabricante, porque el sistema vidriado es el que va a tener, disculpen, va a tener la mayor resistencia a la transmisión de calor. O sea que cuando uno diseña una ventana, uno tiene que asegurarse de tener la mayor cantidad de vidrio, porque el vidrio es el que tiene casi que todo el aislamiento con el gas inerte que se inyecta entre cada paño de vidrio, ¿no? Bueno, acá a la izquierda, a la izquierda tenemos más o menos las componentes de un sistema vidriado con aislante. Tiene este espaciador que puede estar construido de diferentes materiales. Generalmente, al menos en este tipo de ventanas de alto rendimiento y de buena calidad, son espaciadores que tienen un material compuesto. No son hechos ni de aluminio ni de acero inoxidable, que también se puede encontrar, pero son de mucha más baja calidad y de alta transmisión térmica. Tienes un disecante adentro de este perfil, que es el que permite evitar que haya condensación adentro del paño de la ventana. Y bueno, todo esto está sellado herméticamente con un gas que puede ser argón o criptón o incluso aire entre cada paño de vidrio. Obviamente todo esto va a influir en el costo de la ventana, ¿no?
si es un clima un poco más, más fácil de diseñar, uno no necesita tener tantas cosas en el sistema vidriado, pero si es un clima, vamos a decir, un clima andino donde uno tiene una diferencia de más de 15 grados entre lo que quieres tener en el interior y el exterior, vale la pena invertir en un buen sistema vidriado con aislante y un buen tratado a la superficie transparente. Y muy rápidamente, antes de terminar esta parte, algo que no se tiene en cuenta tampoco creo que es el tratamiento que se le debe dar al vidrio en sí. Eso es lo que se conoce como Low Emissivity Coating o Low E Coating en inglés. Y ese tratamiento que se coloca al vidrio, como se está viendo en la foto a la derecha, ahora mismo se ve transparente, pero en la superficie interior de cada paño de vidrio, bueno, del paño exterior, el paño interior de vidrio tiene un tratamiento donde vamos a decir que son partículas micrométricas de un tipo de metal que permiten el paso de la luz visible, pero que evitan el paso de los rayos ultravioleta o la radiación solar. Este tratamiento se puede diseñar y se puede mejorar dependiendo de qué situación o contexto tengas en tu proyecto. Generalmente, lo que por lo menos se conocía es los vidrios con tinta, ¿no? O sea, tú pones tus vidrios de color negro, color verde o color azul, dependiendo de qué tanta luz solar querías que entrara. Pero con este sistema certificado uno puede tener un vidrio transparente que igual impide la transmisión de la radiación solar. Y como una nota más, ese tratamiento también funciona para evitar que se choquen los pájaros contra el vidrio. Acá yo estuve trabajando en un proyecto en Nueva York donde ese tipo de vidrio se utilizó en un proyecto del State Park porque hay una alta incidencia de aves colisionando con los vidrios. Así que utilizamos este vidrio con el coating especial que únicamente se ve en el wavelength de las aves. El ser humano lo ve como transparente. Siguiente. Y bueno, aquí vemos el sistema vidriado con aislante, ¿no? Tenemos doble vidrio, triple vidrio. Si ven el trapezoide azul oscuro es el que estaba comentando. Ese es el coat o el tratamiento que se le da al pedazo de vidrio. Y siguiente. Y cuando uno ya está hablando de un vidrio laminado, un vidrio de seguridad, ya uno puede entonces entrar a algo un poco más sofisticado, que es tener los paños de vidrio pegados por una superficie de PVB, que es la que se tiene para los vidrios de los automóviles. No sé si tengo tiempo. Tenía aquí el reloj, no quiero pasarme el tiempo, pero pasando rápido acá, la instalación de una ventana de alto rendimiento. Como pueden ver en estas fotos, uno tiene que tomar en cuenta también que donde se instala la ventana es una parte muy importante de todo el detalle, ¿no? Uno tiene que asegurarse de que ese vano de ventana esté sellado herméticamente para que no le entre ningún tipo de agua, pero también hay que asegurarse de que ese vano tenga una manera de poder secarse si en algún momento se crea algún tipo de humedad o si entra un poco de agua, para evitar que hayan problemas de moho o se levante la pintura, o que hayan problemas con la estructura de una estructura de madera o de acero, que exista corrosión o que se empiece a pudrir la madera, ¿no? Siguiente. Bueno, y aquí una foto más limpia, ¿no? Independientemente del contexto de la construcción, los materiales o lo que sea, el punto importante es ver que el vano de la ventana a la izquierda está sin tratar, es únicamente los studs de madera, pero la manera correcta de hacerlo es asegurarse de que todas las juntas estén selladas herméticamente y que estén también tratadas para que puedan respirar, para que puedan secar hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del detalle. Esto ya se puede ver con el consultor
de salud del edificio con el consultor Passive House, y por medio del cálculo uno puede ver entonces qué material es el que más le conviene. Por lo menos en mi experiencia, los 3 tipos de ventanas que he estado comentando tienen una manera muy sencilla de estar instalados. Simplemente un bracket que va conectado al hueco de la ventana. Pero acabo de recalcar que es como comentando, ¿no?, con lo de los puentes termales, es bueno asegurarse de que el marco de la ventana no esté tocando directamente el marco, el vano de la ventana. Hay que asegurarse de que hay un espacio para que se pueda colocar aislante, para que se pueda ventilar, por así decirlo, para que pueda secar si es que hay un tipo de humedad o agua que se esté infiltrando, y también para evitar que hayan problemas con la operación de la ventana cuando el edificio esté asentándose o cuando hay algún tipo de movimiento por parte de la estructura. Aquí vemos entonces ya la última fase, que es cuando la ventana está colocada, instalada en el vano de la ventana. Hay 2 detalles básicos o clásicos, diría yo. El de la derecha es un detalle ya más sencillo, donde tienes un sello de silicón, pero como puedes ver, la silicona no es un sello infalible, ¿no? La silicona puede que hayan huequitos, puede que hayan penetraciones que no se han notado. A la larga se va a secar y con el asentamiento y movimiento del edificio se va a despegar en algunas partes, y ya de esa manera entonces estás rompiendo tu sello hermético, tienes el interior comprometido y tienes la infiltración o intercambio de aires y de humedad también. Y luego a la izquierda y a la derecha tenemos entonces el detalle con tape, que es el que se utiliza mucho más en Passive House y en construcción de alto rendimiento. Este tape obviamente no es un tape que uno puede comprar simplemente en la ferretería, ¿no? Por lo menos no en este momento. Pero estos son tapes especiales que permiten un sello hermético al aire, pero que permiten que haya evaporación, que cualquier humedad que exista entre la ventana y la pared pueda entonces airearse y secar hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del detalle. Y como pueden ver, es una manera mucho más limpia, mucho más sencilla y mucho más rápida de sellar la ventana. Siguiente. Bueno, ya esta es la ventana terminada. Siguiente. Y bueno, como les había comentado anteriormente, esta es una foto clásica que utilizamos acá en Nueva York, donde uno puede ver la casa pasiva en el medio. Es un color azul bastante homogéneo, que es lo que se quiere. Uno quiere tener toda la fachada o toda la envolvente exterior cuando uno ve la imagen termodinámica, ¿no? De un solo color, a diferencia de la construcción general que está a los lados, que tienes mucha pérdida de calor, tienes diferentes materiales y tienes diferentes condiciones. Este es un proyecto que quería únicamente traer otra vez a colación lo de la renovación, ¿no? No es únicamente un edificio nuevo, sino que puede ser un edificio tan viejo como 1900, 1800. Se puede traer a un sistema como el Passive House, a un sistema como el de eficiencia energética. Únicamente es trabajar los detalles y utilizar los materiales adecuados. Siguiente. Y bueno, aquí al final, creo que esta es la última slide. Quería hacer la comparación, ¿no?, de una pared construida al sistema, vamos a decir que estándar, donde uno puede ver toda la transferencia de calor y cómo está perdiendo ahí la energía. Y a la derecha, entonces, un sistema Passive House que ya tiene unas líneas mucho más homogéneas, incluso entre la ventana y la pared. No sé si Jairo tiene algún comentario en el detalle de la ventana con la pared. Sí, este es un detalle constructivo y el análisis del puente térmico, en donde la diferencia en la instalación y de que la ventana se instale sobre el aislamiento térmico
pueden generar una ruptura de puente térmico, tanto así que vemos un valor U inferior con puente térmico que sin puente térmico. Entonces esto quiere decir que es un puente térmico negativo en este caso y que la instalación iría bastante bien para este caso determinado. Sí, digo, podemos ir mucho más a fondo, ¿no? Pero hemos tratado de mantener la presentación sencilla, por así decirlo. Y bueno, creo que este es el último slide. Sí, siguiente. Y bueno, sí, otra imagen térmica haciendo la correlación, ¿no? De un sello con aislante y herméticamente diseñado, donde uno puede ver que se mantiene el calor o el frío adentro y la temperatura exterior se mantiene afuera. O sea, no hay un intercambio como se vería en un edificio o una construcción estándar. Vale, Jairo, José, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por la explicación. Yo creo que, como dijiste hace un rato, de pronto es un resumen muy rápido de todos los conceptos y de toda la información que podrías darnos. Ahí están los datos de contactos de Jairo, de José y de ILAP, que también es el Instituto Latinoamericano para el Passive House, digamos, para que todos los asistentes puedan tenerlos a mano en caso de que tengan más consultas y los puedan, digamos, contactar. Yo tengo, bueno, tenemos algunas preguntas del público. Yo quisiera que ustedes nos ayudaran contestándolas, ¿vale? ¿Les parece bien? Tenemos unos minuticos, les voy a pedir a los asistentes que nos acompañen unos minutos más mientras contestamos estas preguntas que creemos que son bien importantes que las contestemos hoy. Entonces, bueno, nos pregunta Armando, que dice, hola, hablando del tema aislante térmico, ¿cuál es el ahorro energético que tiene una vivienda pasiva frente a una vivienda normal? ¿Y cuál sería la ayuda para el propietario hablando económicamente? Bueno, hay casos de ahorro energético superiores al 90% de energía, digamos que en un proyecto Passive House versus un proyecto construido en los años 80 en Alemania, sin ningún problema, se podría decir que ahorra el 90% de energía. Y para los estudios que yo he realizado en Colombia en climas tropicales, cálidos, húmedos, he encontrado siempre ahorros superiores al 70%, llegando en algunos casos hasta el 80%. Entonces, pues sí es muy relevante y tiene un porcentaje de ahorro energético, sobre todo el asociado a aire acondicionado en el caso de un clima tropical o un clima cálido húmedo, que puede ser muy significativo. Claro, claro. Nos pregunta Joana de por qué se creó esta certificación sabiendo que ya existían otras a nivel internacional. ¿Cuál es la razón de que existiera? Sí, pues de hecho este nace de un proyecto de investigación desarrollado entre un profesor alemán y un profesor, si no estoy mal, austriaco, en donde ellos no hacen un sello y una certificación, sino ellos crean un estándar de construcción en donde la idea del estándar y el funcionamiento diferente no es que no es llegar a la parte comercial como los otros sellos, sino realmente que se cumpla con este funcionamiento energético y de prestaciones y de calidad interior. Entonces, la idea de ellos, y por eso no son nada flexibles y por eso es tan difícil de cumplir con este estándar. Es necesario cumplir con todo lo necesario y esta es la forma en que se crea. Ya, nos pregunta Jorge, y creo que hay varias preguntas, estaba viendo las preguntas y hay varias que van como enfocadas en el mismo tema.
¿cómo se puede adaptar, digamos, estos requerimientos del Passive House a las condiciones socioeconómicas que hay en nuestro país, por ejemplo? ¿Hay alguna forma de adaptarlo? Sí, que quería también hacer alusión a la anterior con esta, ¿no? O sea, el sistema Passive House es un sistema que se basa en un cálculo, vamos a decir que matemático, ¿no? Aquí estamos haciendo un modelado del edificio, sea cual sea, y estamos asegurando de que va a tener ese tipo, esa eficiencia energética o esa reducción de uso energético, ¿no? No es como los otros estándares donde es más que nada ver cómo logro agarrar diferentes puntos, diferentes cosas para llegar a un sistema, ¿no? Ahora, cabe recalcar, ambos, o sea, vamos a decir que Passive House, LEED, BREEAM, WELL, todos, el Passive House puede hacer un complemento muy importante a todos estos, ¿no? O sea, ellos pueden estar trabajando juntos y el mismo edificio puede estar, o sea, yo creo que utilizando los dos o los diferentes, Passive House y cualquiera de los otros, se puede ir a un edificio mucho más sostenible. Ahora, hablando de la pregunta que comentó, uno puede utilizar cualquier tipo de material que tenga accesible en el país. No hay ningún tipo de material que se necesite para llegar a Passive House. Lo que importa es que tu modelo energético le pegue a los puntos que tiene el sistema Passive House para tener la certificación. Pero simplemente con utilizar la metodología, los 5 principios que comentamos, uno ya está garantizado de tener por lo menos un 25-30% de reducción, porque estás asegurándote de no perder tu energía, estás asegurándote de no ganar energía de afuera, estás asegurándote de mantener un control interior de todo el confort, que es básicamente eso, y estás también reduciendo el mantenimiento futuro del edificio. Yo le llamo future proofing, o sea, estás asegurándote de que no vas a tener que estar pintando a cada rato, no vas a tener problemas de que tienes una carriola que se está cayendo porque tiene algún tipo de corrosión o un miembro de metal también. Entonces en el instituto, por lo menos, y para ya hacerlo un poco más corto, estamos tratando de crear una economía local donde podamos crear materiales sostenibles para utilizar como aislante, como creo que el junco y la celulosa para aislante. Pero sí, cualquier material es posible y no hay ningún tipo de guía que te diga tienes que hacerlo de tal manera para que sea. Únicamente utiliza los 5 principios como tú creas útil y ponerlo en el software. Vale. Normalmente nos pregunta Armando que cómo se compararía el costo de una vivienda construida bajo este concepto Passive House frente a una vivienda convencional. Si es posible que lo habláramos en el ámbito en Colombia, pues en el mercado en Colombia. Sí, digamos que frente a una construcción tradicional y si yo quisiera adaptar una construcción tradicional en mampostería o en los costos indudablemente van a aumentar y puede que nos aumenten bastante porque es necesario en este tipo de casos hacer la construcción más el aislamiento, más mejorar ventanas. Entonces, lo que hemos visto y en donde hemos encontrado una mejor forma de los costos es hacer una construcción adaptada con formas de construir diferentes. Entonces, hay unos paneles livianos que son estructurales en madera y que traen el aislamiento. Entonces, esto podría ser menos costoso o igual de costoso que una construcción tradicional en madera, pero hay que mirar el sistema constructivo completo. La forma tradicional de construir, pues sí genera un sobrecosto. Sí, en esa, por lo menos acá en Estados Unidos había un sobrecosto muy pequeño y entre más se avanza el diseño, entre más se hacen proyectos, va reduciendo ese costo que hasta el final llegas a un costo casi que idéntico a una construcción normal, porque claro, hay una curva de aprendizaje y entre más se aplana esa curva de aprendizaje, más se reduce el costo de construcción. Y como comenté, dependiendo de cómo hagas tu estrategia de los materiales, como dijo Jairo, puede que tu construcción llegue a algo que es muy similar a una construcción de manera popular en el país. Tenemos un par de preguntas más, bueno, tenemos algunas más
bastantes más, pero voy a tratar de resumirlas haciendo un par de las más importantes. Bueno, hay una súper importante. ¿Qué proyectos en Colombia hoy en día se están certificando en Passive House? Actualmente, en conjunto con el Instituto Latinoamericano, estamos desarrollando un primer proyecto piloto, una vivienda pequeña, para demostrar el funcionamiento en Colombia y para que se pueda ver cómo funciona. Actualmente está en fases tempranas de diseño, entonces pues ahí vamos avanzando con eso. De resto, en Colombia no hay más proyectos, pero sí vemos un gran potencial y creemos que en los próximos años va a llegar a crecer de manera significativa. ¿Qué tanto pesa el cerramiento acristalado en la certificación como tal? Es decir, ¿qué tan importante es dentro de la certificación completa? Esa la puedo responder yo, creo. Pesa bastante, ¿no? Porque, digo, si te pones a pensar, una ventana lo que hace es tapar un hueco en la pared. Así que, dependiendo de cómo estás diseñando el edificio, si tienes muchas ventanas, obviamente va a tener un peso en tu presupuesto y va a tener un peso en el diseño. Pero como comenté anteriormente, ¿no? Y como comentó Jairo anteriormente también, hay que tener en cuenta el diseño bioclimático, hay que tener en cuenta la orientación de tu edificio, hay que tener en cuenta cuántas vistas quieres tener. Y al final, una ventana está en su mejor uso cuando tiene una área cristalada mucho mayor que la área de marco. Y en mi experiencia, trayendo ventanas acá a Nueva York, las ventanas con mayor área acristalada son mucho más baratas por metro cuadrado. Esto es lo que se pueden hacer diferentes iteraciones, ¿no? Y se puede entonces hablar con el fabricante de la ventana a ver cómo uno maneja el presupuesto y cómo lo que se le coloca a la ventana en cuanto a tratamiento de reducción de radiación solar y este tipo de cosas afecta el precio. Es un mundo grande, es un mundo vasto para saber cómo la ventana cuánto va a costar, cuánto va a pesar físicamente. Pero sí, o sea, yo recomendaría que lo primero que hay que hacer es extender tu diseño y empezar a ver con algunos manufacturadores de ventana y ver cómo se puede hacer la ventana de una manera más barata, que igual funcione y tenga la propiedad térmica necesaria para tu proyecto. Vale, súper. Pues Jairo, José, tenemos un montón más de preguntas, no sé, tenemos unas 6 o 7 preguntas más que ya no nos alcanza el tiempo para contestarlas todas, pero a todos los asistentes no se preocupen que a vuelta de correo junto con las memorias de la presentación ustedes van a recibir las respuestas a todas estas preguntas. Jairo, José, muchísimas gracias por asistir y por estar con nosotros hoy. Claro, gracias a ti. Bueno, muchas gracias y un placer haber compartido esta presentación con José y muchas gracias, Gabriel. Nuevamente fue un gusto estar aquí en este espacio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros asistentes. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a estar hablando del proyecto FIC. Muy bienvenidos, que estén bien. Hasta luego.